Muy buenas, bienvenidos a Césped y Más Allá, el canal donde el fútbol se vive desde dentro y también desde fuera del campo. Aquí no solo analizamos lo que pasa en los 90 minutos, sino todo lo que los rodea: economía, gestión, táctica y mucho más. Si eres de los que se pregunta por qué un club ficha o no ficha, cómo se financian los grandes clubes, o quieres entender el fútbol como nunca antes, este es tu sitio. Así que acomódate porque empezamos. El Real Zaragoza estuvo a punto de desaparecer. Es una frase fuerte pero cierta. Para entender cómo llegó a ese punto hay que remontarse a los años 90, una época de éxitos, pero también el inicio de una gestión que terminaría por poner al club al borde del abismo. Todo comenzó con la familia Solans. Justo Solans, propietario del grupo Picolín, fue presidente del Zaragoza entre 1986 y 1996. Bajo su mando el club vivió algunos de los mejores años de su historia reciente. Ganó la Copa del Rey en 1924 y sobre todo la Recopa de Europa en 1995 con aquel gol inolvidable de Najim desde el centro del campo. Un club bien gestionado, con una afición volcada y un modelo de fichajes bastante competitivo. Parecía que el Zaragoza podría instalarse de forma estable en la zona noble del fútbol español. En el 96, justo cedió el testigo a su hijo, Alfonso Solans, que presidió el club hasta 2006. Durante su etapa el Zaragoza ganó la Copa del Rey en 2001 y vivió buenos momentos deportivos, pero también comenzaron a asomar algunos problemas de fondo. La política de fichajes fue volviéndose más irregular, la dirección deportiva acumulaba errores y se empezaron a generar dudas sobre la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Aún así, la institución conservaba cierta estabilidad y una imagen todavía respetada. Pero tras los éxitos vino el desgaste. Los últimos años de Solans estuvieron marcados por la fatiga, el desencanto de la afición y una presión creciente desde sectores sociales y políticos para que vendiera el club. Era la época del auge del ladrillo y muchos empresarios con liquidez mostraban interés en entrar en el fútbol. El Zaragoza era un caramelo apetecible. En 2006, Alfonso Solans decide vender al Zaragoza. El comprador fue Agapito Iglesias, un empresario soriano afincado en Zaragoza y vinculado al mundo de la construcción a través de su empresa Codesport. La operación incluyó la adquisición del paquete mayoritario de acciones, en torno al 60%, y se formalizó en mayo de ese mismo año. Aunque en un primer momento estuvo acompañado por el también empresario Emilio Garcés, este acabaría desvinculándose pronto del proyecto. Una vez consumada la compra, Agapito nombró como presidente ejecutivo a Eduardo Vandrés, ex consejero de Economía de Gobierno Aragón, y prometió un proyecto ambicioso, con la idea de volver al club a la élite europea y dotarlo de una estructura moderna y profesionalizada. Las expectativas eran muy altas, pero pronto la realidad tomaría otro camino. Pero todo empezó a torcerse muy rápido. Agapito compró el club justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y aunque en un primer momento invirtió fuerte en fichajes, el modelo era insostenible. Se firmaban jugadores a precios altos, sin criterio deportivo claro. Hubo hasta 72 fichajes en los primeros 5 años de su mandato, entrenadores que duraban meses, directores deportivos sin poder real y una estructura de club completamente desorganizada. Uno de los casos más polémicos fue el fichaje de Matusalem, que acabó en un litigio internacional en el TAS por impago al Shakhtar Donetsk y costó al club una sanción millonaria. También generó enorme malestar la gestión con jugadores como Ricardo Oliveira o Roberto Ayala, firmados a golpe talonario y sin ningún retorno deportivo claro. Además, Agapito convirtió el club en un entorno opaco. Se realizaban operaciones con intermediarios sin justificar, se firmaban contratos en condiciones perjudiciales para el club y se mezclaban intereses empresariales con decisiones deportivas. Incluso hubo denuncias por presunta administración desleal y su nombre apareció ligado a posibles amaños, como el famoso partido entre el Levante y Zaragoza en 2011, que acabó en los tribunales. En paralelo, la deuda aumentaba sin control. En 2011 el club entró en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 110 millones de euros. La gestión era un caos absoluto. Se pagaban comisiones excesivas, se aplazaban pagos, se acumulaban pleitos laborales, la plantilla bajó de nivel y el equipo empezó a coquetear con el descenso.
A todo esto se sumaba un entorno cada vez más irrespirable. La relación con la afición era mala, las protestas eran constantes y la imagen institucional estaba por los suelos. Se hablaba incluso de desaparición si no se encontraba una salida urgente. En ese contexto aparecieron varios grupos interesados en comprar el club, entre ellos un grupo ligado actualmente al Real Oviedo, que acababa de ser refundado y buscaba oportunidades en el fútbol español. Pero esas negociaciones fueron, presuntamente, bloqueadas desde dentro del club. Se habla de un abogado cercano al entorno de Agapito como posible figura clave en frenar esa operación. En vez de facilitar la venta, se priorizó mantener el control. Finalmente, en 2014, se produce un cambio. Agapito, muy desgastado, cede el control a un grupo de empresarios locales, el llamado Grupo Zaragoza 2032, liderado por Cristian Lapetra y con la mediación fundamental de César Alierta, expresidente de Telefónica. El objetivo era estabilizar el club, sanear la deuda y devolver al Zaragoza a Primera División. En este punto conviene detenernos, porque Zaragoza 2032 no fue un fondo inversor extranjero, ni un proyecto con ambiciones internacionales. Era más bien una agrupación de empresarios aragoneses con buenas intenciones, pero recursos limitados. Durante sus 7 años de gestión, el club consiguió reducir gran parte de la deuda, mejorar su reputación institucional y formar bases más profesionales en ciertas áreas. Pero deportivamente fue una época muy pobre, solo se rozó el ascenso en dos temporadas, ¿no? 2015-2020, 2015 Popovich y 2020 Víctor Fernández. Bueno, y el resto de años fueron grises, de plantillas mediocres, proyectos a medio hacer y desconexión con la afición. El club seguía vivo pero sin alma, económicamente estable pero sin capacidad para competir con los grandes de la categoría. Durante ese periodo hubo rumores de venta en varias ocasiones, pero nunca cuajaron. Algunos fondos mostraron interés y hubo propuesta de comprar desde México, Reino Unido e incluso de parte de capital vasco. Pero nada se concretó, y mientras tanto clubes como el Real Oviedo, que sí habían sido comprados por inversores profesionales como el grupo Carso de Carlos Slim, lograban ascensos y consolidaban proyectos. La paradoja era evidente. En 2006 el Real Zaragoza era mucho más potente que el Oviedo, pero en 2021 el Oviedo tenía una estructura estable y el Zaragoza seguía en tierra de nadie. Fue entonces cuando se produjo el movimiento definitivo. A principios de 2021, finales de 2021-2022, César Alierta enfermó y con voluntad de asegurar la continuidad del club, propuso finalmente la venta a un grupo inversor liderado por Jorge Mas, empresario estadounidense de origen cubano. Jorge Mas ya era dueño de Inter Miami en la MLS y de Millonarios en Colombia. Su perfil encajaba perfectamente en la nueva lógica del fútbol global. Fondos internacionales que compran clubes con historia, los reordenan y buscan rentabilidad económica y deportiva. El traspaso de poderes fue rápido. Jorge Mas compró el 51% de las acciones y se hizo con el control total de la entidad. Prometió profesionalización, inversión en infraestructuras, fichajes de nivel y un proyecto serio para volver a Zaragoza a Primera División. Y es aquí donde se cierra esta primera parte de la historia. El Zaragoza, tras 15 años de caos, pasaba a manos extranjeras. Algunos lo vieron como una salvación, otros como una nueva forma de perder el alma del club. Pero lo que es indiscutible es que el Zaragoza llegó al borde del abismo, y no cayó gracias a una mezcla de resistencia local, paciencia de la afición y una última jugada impulsada por Alierta. Ahora la pregunta es Jorge Mas la solución definitiva o solo el siguiente en la lista de propietarios sin raíces? Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado déjale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¿Tienes dudas o quieres opinar sobre la situación actual del Zaragoza? Te leo en los comentarios. También puedes seguirnos en redes sociales para contenido exclusivo, avances y curiosidades que no verás aquí en el canal. Esto fue Césped y Más Allá, donde el fútbol no termina con el pitido final. Nos vemos en el próximo vídeo.